Isaías 53, quiero que participe de la lectura para que usted pueda ser edificado con la palabra de Dios. Yo leo el versículo 1 y usted el versículo 2, y así todos nos encontramos luego en el versículo 12 de Isaías 53. Póngase en pie, tan amable. Dice la Biblia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Respete los puntos y las comas, por favor. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Gracias. Amén, hermano. Cantemos el himno número 47, Grande y maravillosas son tus obras. Amén, hermanos. Bien fuerte adoremos a nuestro Dios. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén.
Aleluya al Señor. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a recibir nuevamente al pastor Kelber para la enseñanza esta mañana de nuestra clase dominical. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Muy buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la clase de escuela dominical. Y estamos estudiando acerca de la doctrina del pecado. Es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia o acerca de la teología sistemática. Y vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana y vamos a tratar de aprendernos Isaías capítulo 53, un versículo, el versículo 5, Isaías 53, versículo 5. Amén. Muy bien. Isaías capítulo 53 y vamos a aprendernos el versículo 5. Así como está sentadito, y vamos a usar una palabra para nuestra enseñanza esta mañana. Isaías 53, 5. Si lo tiene, confirme con un amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Nuevamente, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Isaías 53:5. ¿Alguien lo puede decir? A ver, todos vamos a decirlo a una voz. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Isaías 53:5. Amén. La Biblia testifica con abundancia el hecho de que Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Por eso la Biblia enseña que Cristo fue castigado. Isaías 53 es una profecía mesiánica que se aplica al Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Cualquier persona que haya experimentado el nacimiento nuevo, no queda otro hecho en su alma de darle gracias a Dios. El inconverso no entiende esto. Pero si usted puede mirar la cruz del Calvario, cómo el Señor Jesucristo en su sufrimiento, Él recibió 39 azotes con un rejo romano, construido con pedazos, con largas, con cuero, con rejos de cuero, y en la punta de este rejo, de varios rejos a la vez, eran puestos algunos huesos de animales. Y al Señor Jesucristo lo azotaron de tal manera que dice aquí en el versículo 2 de Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, y dice que no hay parecer. La religión, hermanos, que es una total mentira, muestra a Cristo, a ese muñeco que no es Cristo, obviamente, como que tiene un chorrito de sangre nomás. La Biblia dice aquí que no hay parecer. En
en unos comentarios dice que el Señor Jesucristo era una bola de carne totalmente destruida en la cruz. Totalmente, no había parecer, o sea, no había forma de ser humano. Sus órganos se veían totalmente. Hay otro término que usa aquí Isaías en el versículo 5, dice que fue molido. Y eso es literal, su carne fue totalmente molida en la cruz del Calvario. Su sangre fue totalmente vaciada de su cuerpo. Y dice en el versículo 2 otra vez, ni hermosura le veremos. Es una forma muy tierna para referirse. En otras palabras, cuando dice que no había hermosura, ¿qué es lo contrario a hermosura? Ahí estaba mi Señor. Él fue castigado en lugar suyo y en lugar mío. Fue totalmente destruido, porque dice la Biblia que fue molido. Y mire qué más sigue diciendo, más inatractivo, para que le deseemos. Él fue castigado. ¿Por qué? Dice el versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y luego antes dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es evidente que cuando una persona escucha acerca de que el pecado debe ser castigado, muchas veces se ofende, muchas veces malentiende, pero cuando empezamos desde Isaías 53, nadie puede decir nada, porque el castigo, su pecado y mi pecado merecen ser castigados. El amor de Dios se manifestó que Él mismo se castigó en lugar de nosotros. La oferta de salvación está para todos los seres humanos, pero si esa persona rechaza la oferta de salvación, de perdón, va a ser castigado. De la misma forma que Cristo fue castigado. Cristo estaba llevando el castigo que merecemos. Por lo tanto, una persona que muere sin salvación va a recibir ese mismo pecado, ese mismo castigo, perdón, pero eternamente. Por eso el mismo Señor Jesucristo, tratando de explicar con palabras, diciendo que allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso personas que juegan con el pecado, juegan a ser cristianos, pero no lo son. Sepa que en el infierno hay grados de castigo, y hay mayor castigo para aquel que piensa que es cristiano y no lo es. La Biblia testifica acerca de la abundancia del hecho de que Dios castiga el pecado, tanto en esta vida como en la eterna. Por ejemplo, el hombre perezoso cae en pobreza. Síganme, por favor. El borracho arruina su vida, su familia y su salud. El fornicario contrae una enfermedad repugnante e incurable y se la prende a otros. El criminal queda agobiado por la vergüenza y aun cuando salga libre fuera de los muros de la prisión encuentra extremadamente difícil comenzar nuevo su vida. Leamos algunos versículos. Estamos hablando de el tema, el castigo del pecado. El castigo del pecado. ¿Por qué el castigo del pecado? Porque Dios es justo. Y dentro de su justicia, Él tiene que castigar la maldad. Ahora, aparte de su justicia está su amor, en que como es necesario castigar el pecado, Él se hizo pecado y se castigó a sí mismo. Cristo fue castigado, ya lo leímos. Nadie puede ponerse en contra de Dios pensando que es injusto castigar el pecado. No, es justo castigar el pecado. En Romanos capítulo 3 vemos acerca de la justicia de Dios. Dios en su misericordia, en su amor, Él castigó a Cristo para justificar el pecado de nosotros. Dice Romanos 3 en el versículo 24:
Y usted dele gracias a Dios que es salvo. Dele gracias a Dios por la justificación, por la justicia imputada en la persona de Cristo, porque justamente merecemos ser castigados. Ahora recuerde lo que está en la temática que llevamos. Dios condena en el infierno al que rechaza a Cristo, al que no ha nacido de nuevo. Pero Dios castiga al cristiano para que el cristiano pueda obedecer la palabra de Dios. Ya lo vamos a volver a ensamblar. Hay retribución para el pecador que no tiene a Cristo y hay disciplina para el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? La disciplina para el Hijo de Dios es la forma en cómo Dios trata a un cristiano rebelde. Ya lo vimos en Hebreos 12:5. Ahorita vamos a mirar otros textos más. La disciplina que Dios aplica a la vida de un hijo de Dios es una manifestación de amor. ¿Quedó claro? Dios al que ama, disciplina. Pero la retribución, que es la condenación en el infierno para una persona que rehusó creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, es una manifestación ¿de su qué? Justicia. A ver si ustedes lo agarran. La disciplina para el cristiano es una manifestación ¿de su qué? Amor. Pero la condenación o la retribución para el pecador es una manifestación de su justicia. El amor de Dios y su justicia se encuentran en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Dios manifestó las dos cosas. Él manifestó que es justo, por eso castigó el pecado en su Hijo, pero manifestó el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en la cruz del Calvario la misericordia y la verdad se besaron. La verdad de que el pecado debe ser castigado y la verdad de que Dios es amor y no quiere dar el castigo a la humanidad. Así que una persona que se vaya al infierno es una persona demasiado negligente, necia, sabiendo que hay una oportunidad de perdón, de salvación, de vida eterna a través de Cristo. Todavía hay personas que inclusive asisten a nuestra iglesia que rechazan a Cristo, lo rechazan. Hay gente que viene a nuestra iglesia y rechaza abiertamente a Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? La Biblia dice que con sus hechos le niegan. Tito 1:16. Sí, están ahí sentados muchas veces, pero siguen en su fornicación, en su adulterio, en su mentira, sin compromiso con Dios, sin ser agradecidos y una cantidad de cosas que caracterizan a una persona no hijo de Dios. Entonces, cuando vemos la Biblia, la disciplina del pecado al cristiano, la retribución del pecado al no cristiano, podemos ver una palabra: el castigo del pecado. Veamos algunos versículos. Romanos 3, versículo 24 dice: siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación. Ya se saben estos términos, ¿no? Tiene que ver que alguien pagó el precio por la ofensa. En otras palabras, satisfacción. La palabra propiciación puede referirse a una satisfacción de la justicia de Dios. Dios es justo, por lo tanto Dios es santo, por lo tanto Dios es perfecto. Su ley manifiesta su justicia, su ley manifiesta su perfección. Por eso la Biblia dice que la ley de Dios es justa y es perfecta. El hombre, la palabra amartía, que es pecado, erró al blanco. No puede someterse a la ley de Dios. No puede, dice Romanos 8. No hay ninguna persona que cumpla la ley de Dios, y incumplir la ley de Dios se llama pecado, y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado merece ser castigada. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, Él satisface la justicia de Dios. No solamente cuando murió, sino por su propia vida. Cristo es el pleroma de Dios, Él es el cumplimiento de toda la ley. No solamente porque Él obedeció la ley, sino que Él mismo es el cumplimiento de la ley. La ley en el Antiguo Testamento exigía un sacrificio por el pecado, y Él es el sacrificio. Exigía un sacerdote que presentara el sacrificio, y Cristo es el sacerdote.
Ofrecía o mejor dicho, exigía un altar para ofrecer el sacrificio, y Cristo es el altar. Cristo es el todo, Él es el animal, el cordero, sin mancha, puro. Hermanos, Él es el tabernáculo, el templo, Él es el sacerdote, pero al mismo tiempo Él como hombre perfecto nunca pecó Él se convirtió en la propiciación, la justicia completa de Dios que Dios el Padre exigía, se cumplió en el Señor Jesucristo. De ahí que el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, en Él tengo complacencia. En otras palabras, en Él hay satisfacción. Él cumplió la ley, Él es la propiciación. Entonces Cristo se convierte en el único medio de salvación. Y ahí que Pedro entendió y dijo: en ningún otro hay salvación. En María, no, ella pecó, no puede ser redentora. Murió, no resucitó, no puede ser redentora. Ella no derramó sangre, no puede ser redentora. ¿Me entienden? Por eso es que Pablo luego dice en 1 Timoteo 2:5: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y hombre. Se llama Jesucristo hombre. El mediador tiene que cumplir las demandas de la ley. El mediador tiene que ser hombre completamente santo y Dios completamente divino. Y el único que puede cumplir esos requisitos es solo uno: Jesucristo. A Él sea la gloria. Nadie puede ir al Padre si no es por Él, dijo Cristo en Juan 14:6, mi Señor. Él es Dios, y como Dios podía en ese sentido tomar la mano del Padre, y como hombre sin pecado podía tomar la mano de los hombres y ser el mediador. Él es la propiciación, dice aquí, versículo 25, a quien Dios puso, estamos en Romanos 3:25, como propiciación por medio de la fe en su, ahí habla de su pago, el pago. La sangre es la factura del pago por nuestros pecados, para manifestar su justicia. Nunca se le olvide la palabra justicia. El castigo es por causa de que Dios es justo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miramos algunos versículos de la Biblia cuando la Biblia habla del castigo. Algunas personas piensan que su situación familiar, sentimental, económica, de salud, a veces piensan que el culpable de toda esta situación que usted lleva en su vida tiene que ver con circunstancias externas. Le echan la culpa al gato, a Petro, le echan la culpa a su mujer, la mujer le echa la culpa a su marido. No, hermanos, se llama castigo del pecado. Sí. Job capítulo 4. Vamos a apuntar estos versículos, versículo 8. A ver, rápidamente, estamos en una escuela dominical. Apunte el texto y si lo pueden contar rápidamente, si no, escuche. Job 4, versículo 8. Dice la Biblia: como yo he visto, los que harán iniquidad, siembran injuria, la ciegan. ¿Entendió eso? El pecado siempre trae consecuencias. Otro versículo, Salmo 9:15. Salmo 9:15. Afine su oído para estar en culto. Job 9:15, perdón, Salmo 9:15. ¿Lo tiene? Leamos. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Mire cómo la Biblia habla de la retribución por el pecado. La situación política y económica de este país fue hecha por un montón de personas negligentes, ignorantes, que votaron por estas personas. Dice aquí la Biblia: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. No le eche la culpa al uno al otro. Y más, si aquí hay personas irresponsables, necias, que no
escucharon el consejo de Dios y se dejaron engañar, ustedes votaron por este personaje y ustedes mismos son culpables. Amén. Las próximas elecciones sea sensato, sea inteligente y ore no porque le dan un triste tamal o un bono mensual. Eso nada es gratis, porque alguien lo tiene que pagar. Por eso subió la gasolina más casi 3,000 pesos. Esos bonos, todo, alguien, nada es gratis. De algún lugar hay que sacar el dinero. No sea negligente. Otro versículo, Salmo 94, 23. Salmo 94, 23. Dice la Biblia. Dígame cuando lo encuentre. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Es el pecado, el castigo del pecado. Lo volvemos a leer. Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 5. El pecado que usted ha hecho tiene que ser castigado. Por eso Cristo fue castigado. Proverbios capítulo 5 versículo 22. Dice la Biblia: prenderán al impío sus propias iniquidades. Proverbios 5, 22. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. De su pecado. No hay nadie más que sufra que el que comete pecado. El que fuma un cigarrillo, él mismo es el que está sufriendo. Está pudriendo sus pulmones, está acabando con su sistema respiratorio y está destruyendo a las personas que están alrededor de él. Dice, y retenido será en las cuerdas de su pecado. Proverbios 23, 21, dice la Biblia, hablando de la pobreza. En muchos casos la pobreza es el resultado de pecados financieros, falta de administración, falta de invertir en la obra de Dios, gastar dinero en pecado, en maldad, en vicios. Deme una persona que no tiene que comer y generalmente es una persona que no trabaja. Y la Biblia manda a trabajar, o sea que el no trabajar es pecado. Y si trabaja, gasta su dinero en cigarrillos, en prostitutas, en alcohol, en una cantidad de cosas. Y por eso es su pobreza, su miseria, su maldad, en créditos, en intereses. Son pecados financieros que la Biblia enseña. Proverbios 23, 21 habla acerca de eso. Dice la Biblia, Proverbios 23, 21, ¿qué dice? Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Yo no sé si usted venga con un vestido roto, pero a veces la gente es tan tonta que paga más dinero por un pantalón roto. Y la Biblia dice que eso es una miseria, eso es pobreza, dice aquí. Usted ve una persona con pantalones rotos y para Dios es un miserable. Usted puede ser, hermano, pobre, pero eso no quiere decir que deje de ser limpio y agarrar una aguja con un hilo y coser su ropa. Proverbios 31, 3. Hablando del pecado, de la fornicación, de la inmoralidad produce también destrucción. Proverbios 31, 3 dice: no des a las mujeres tu fuerza, está hablando del pecado, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Entonces la inmoralidad en este contexto destruye a los reyes. La justicia requiere el castigo del transgresor. Detrás de la ley está Dios y por tanto puede decirse que el castigo se dirige a la vindicación de la justicia y la santidad del gran legislador. ¿Recuerda el versículo que aprendimos el último domingo? Que el Señor visita la maldad. Él siempre va a visitar la maldad. De ahí terremotos, tsunamis, tragedias. Dios visita la maldad.
la brujería, la hechicería. Aquí al lado viven unos brujos y salen a echarnos maldiciones y nunca pasa nada, hermanos. Dios protege, pero Dios va a castigarles a ellos. Hermano, el pecado, si usted practicó la brujería, tiene que arrepentirse de eso, tiene que doblar sus rodillas. ¿Cómo es practicar la brujería? Si usted tiene un muñeco y le pone una vela, eso es brujería. Y Dios ha prometido castigar eso. A la hechicera no la dejes vivir, dice el Antiguo Testamento. Si usted tiene agüeros, si tiene la pata del conejo, todo eso trae miseria, trae maldición a su vida. Recuerda que el pueblo de Israel no podía avanzar porque Acán se había robado un manto babilónico y una porción de oro, y por eso no avanzaba hasta que Dios descubrió el pecado y mataron a Acán y el pueblo avanzó. Hay pecado, hermanos, en la vida de cristianos que no nos dejan avanzar. Usted dirá, pues ya no vuelvo a esa iglesia, el problema no es mío, el problema es suyo, porque su pecado se lo va a llevar. Usted puede agarrar sal y echar sal y poner una cantidad de porquerías en su casa a ver si le va mejor, o hacerse un desahumerio, todo eso trae mayor desgracia a su vida. Lo que usted tiene, pastor, ¿cuál es la solución? Si usted no es salvo, tiene que venir a Cristo. Él llevó la maldición en su cuerpo sobre el madero, enseña Gálatas 3:13. Él se hizo, a mí me cuesta decir esa palabra, pero la Biblia lo enseña. Él se hizo maldito por nosotros. ¿Se puede imaginar eso? Así que la única forma en que usted pueda ser libre de todo eso, Cristo dijo, conoceréis la verdad, es Cristo la verdad, y seréis libres. Ahora, si usted es cristiano y dice, pastor, yo ya recibí a Cristo, yo ando en el camino del Señor, problemas de pecado sin confesar. Sin confesar, la palabra confesar es la palabra monologueo, es decir lo mismo que Dios. Estar de acuerdo que si Dios dice que esto o esto es pecado, yo también reconozco que esto es pecado. Por ejemplo, ¿reconoce usted que es pecado no congregarse? Porque hay personas que han desarrollado una religiosidad tan fuerte que se molesta. Silencio, Señor. La palabra de Dios enseña claramente que es pecado. Salmo 122, en el texto que el hermano estaba diciendo en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero algunos han agarrado una religión tan fuerte que la Biblia llama argumentos, que se levantan en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que a través de la predicación, esos argumentos tienen que destruirse, derribarse. Dice la Biblia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay personas que luchan, batallan en esta vida, se madrugan a levantar hasta noche y ven que sus vidas no prosperan. ¿Y por qué es? Es el pecado. ¿Cuál es la solución para el cristiano? Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, hay otro versículo muy importante que a muchos se nos olvida, Proverbios 28:13. No olvide, hermano, que el evangelio del Señor Jesucristo no solamente perdona, porque ese es medio evangelio, sino que también transforma, cambia a las personas. Amén. Algunas personas, sí, pero es que Dios perdona. Mire, hermano, el perdón que Cristo ofrece va acompañado con el poder de Dios para cambiar su forma de pensar, su forma de vivir. Hay gente que escucha, dice que es cristiana y escucha música mundana abiertamente, rock, salsa, merengue, escucha música mundana y aún así quiere que Dios le bendiga. Y yo estoy aquí como pastor que le amo para decirle que tiene que huir de esas cosas para que le vaya bien. Dice Josué 1:8, es un principio. Dios se lo dijo a Josué, es un principio claro en toda la Biblia porque lo comparte con el Salmo 1 y dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Lo que estamos estudiando es el libro de la ley, la Biblia.
para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, y habla de salmos, himnos y cánticos espirituales, y usted escuchando todavía rancheras, ¿cómo quiere que Dios bendiga su hogar, amigo? ¿Cómo quiere que Dios bendiga el pecado? Dios promete castigar el pecado. Dios visita la maldad. La santidad de Dios necesariamente reacciona en contra del pecado. Se lo repito, la santidad de Dios necesariamente reacciona en contra del pecado. Y esa reacción se manifiesta con el castigo del pecado. Eso es algo que usted no puede tapar, como dicen algunos, el sol con un dedo. Toda forma de disciplina tiene por objeto el mejoramiento, el desarrollo de las personas, con la finalidad de que en él se cumplan los altos y santos propósitos que Dios ha determinado para los que son salvos, y aún el sufrimiento para los que no son salvos es la manera en que Dios prepara al pecador para que venga Cristo. Casi todos los que estamos aquí conocimos a Cristo en un momento de dificultad, a punto del divorcio, al punto de la quiebra económica, una enfermedad, y entonces yo necesito a Dios. Vino un ganador de alma, nos explicó el evangelio y fuimos salvos. Entonces siempre el castigo, el sufrimiento es una forma, es una plataforma que Dios usa para que las personas se acerquen a Él. ¿Recuerda el texto que leímos una vez en el Salmo? Busque ahí el libro de Salmo, los Salmos. Ya le digo en qué Salmo es. Creo que es el Salmo 32. Y yo no sé si usted se acuerda de esto. En el versículo 8, mire la mente de Dios, cómo Dios hace. Salmo 32:8, ¿recuerda? Te haré entender y te enseñaré. ¿Cómo Dios nos hace entender muchas veces? A las malas. Y sabe que para un recién convertido, generalmente es la única forma que funciona. No hay otra. Ahí hasta que son tratados, castigados, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice, versículo 9, mira la ilustración, ¿recuerda el versículo? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuántos no quieren? Mire, hay personas que están ahí, y mire, yo quiero ser bien objetivo. Quiero que sepa que les amo. ¿Cuántas personas que vienen a la iglesia todavía están viviendo en fornicación y están ahí tan relajados? Hasta que no ocurre una desgracia en su vida, ahí se van corriendo a casarse. Cuando ocurre una desgracia en su vida, hay personas que están ahí viviendo, haciendo cosas, y cuando ven una desgracia en sus hijos, en su matrimonio, en su salud, ahí es como nos humillamos. El consejo más sabio aquí, hermanos, es: no seáis como el mulo, no seáis como el caballo. Podemos obedecer a Dios a través de algo que se llama convicciones. No necesito que Dios me esté dando azote, como dice Hebreos 12:6, 12:5, para obedecer a mi Dios. ¿Por qué no obedecerle por amor? Saber que Él lo dio todo por mí. ¿Por qué tenemos que esperar todo este tipo de cosas para poder caminar bien con el Señor? A ver, las dos clases de personas a las cuales estamos hablando se identifican en algunos pasajes de la palabra de Dios. En 1 Corintios 11 usted los va a ver en cuál de los dos grupos está usted. 1 Corintios capítulo 11, y ya vaya preparando su corazón, hermanos, para
el próximo domingo, primero Dios, en el culto de la tarde, la membresía es citada para tomar la cena del Señor. Un cristiano genuino necesita tomar la cena del Señor. Un religioso, un inconverso nivela importancia. En este contexto, 1 Corintios 11, en el versículo número 31, después de hablar de la cena del Señor, dice: si pues nos examinásemos, primera a los Corintios 11:31, a nosotros mismos, cada vez que usted venga a escuchar la palabra de Dios, examínese, hermano. No se la pase examinándose examinando al que está al lado. Eso es ser un religioso. Cuando estaba el fariseo orando consigo mismo: yo no soy como este. ¿Qué estaba haciendo? Examinando al de al lado. Y el publicano, ¿qué estaba haciendo? Sé propicio a mí, que soy pecador. Se estaba examinando él. Examínese usted, hermano. Examinémonos cada uno de nosotros. Dice: no seríamos juzgados. Es que voy a esa iglesia y me juzgan. Toda palabra de Dios, toda predicación de la Biblia tiene como propósito juzgar su comportamiento, para que usted a través de la obra del Espíritu Santo se juzgue a sí mismo y sea cambiado, sea transformado. Si usted va a ir, si usted necesita una charla de alguna manera, para una charla diferente, váyase a un brujo. Pastor, hábleme de motivación. Váyase a un psicólogo para que lo vuelva más loco. Usted necesita es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia produce santificación. Usted viene aquí a cada día ser más como Cristo, a huir de los pecados, a santificarse. Usted no necesita ninguna motivación. Su pecado, su carne va a ser alimentada a través de estas charlas motivadoras. Lo que usted necesita es la espada de dos filos que le asesina la carne, que le mata el pecado, para que usted pueda al final, ahí sí, experimentar las ricas bendiciones que Dios ofrece. De lo contrario no va a pasar nada. Dice aquí versículo 32: mas siendo juzgados, ¿lo tiene? Somos, está hablando Pablo, castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hay dos palabras diferentes: castigados para los cristianos y condenados para los que no han nacido de nuevo. El castigo es una manifestación del amor de Dios hacia sus hijos para corregirlos, y la condenación es una manifestación de la justicia de Dios. Una clase se dice que es castigada y la otra es condenada. De igual manera, esta misma idea aparece reflejada claramente en Hebreos 12, versículo 6. Vaya allí a la Biblia, Hebreos 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. Lea conmigo, Hebreos 12, 6. ¿Lo tiene? Dígame. ¿Sabe, hermanos? Hay muchos cristianos que tienen mala memoria, pero Dios no tiene mala memoria. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. A algunos se le olvidan lo rebelde que fueron hace años atrás. Pastor, Dios me perdonó. Dios le perdonó, pero el pecado sigue produciendo estragos. Le hago una pregunta: ¿Cristo perdonó totalmente al apóstol Pablo por haber experimentado el apedreamiento y el asesinato de Esteban? ¿Sí lo perdonó? Pues claro, Dios perdona totalmente. El problema no está en Dios, el problema está en el pecado que él hizo. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Años después, él fue a Listra y fue apedreado. Muchas consecuencias de lo que usted está viviendo hoy en día, y no se le olvide, a Dios, hermanos, no se le olvida lo rebelde que usted fue años atrás. Dios le perdonó, por supuesto, pero usted está experimentando las consecuencias de su pecado.
Hay personas que vienen y me dicen, pastor, y yo le digo, ¿no se acuerda, hermano? ¿No se acuerda las canas que me hizo sacar? Qué bueno que usted se arrepintió y hoy usted está bien con Dios. Pero todo eso, hermanos, es consecuencia. Jacob fue un engañador. Yo he dicho estas historias bíblicas muchas veces. Él engañó, ¿sí o no? A Esaú engañó a una cantidad de gente. Luego él se encontró con el Señor allí en Peniel. Él conoció al Dios de la Biblia, fue salvo. Ahí en ese lugar le quitaron el nombre Jacob y le pusieron el nombre Israel. ¿Recuerda? Pero más adelante él es engañado por su suegro. Él trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea. Él fue engañado. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. Hebreos 12:6 dice la Biblia. Lea la Biblia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, entramos en esta otra verdad, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Otra vez, una clase se nos dice que son hijos, reciben la disciplina, mientras que la otra clase se le llama no hijos. El juicio cae sobre ellos como vindicación de la dignidad de aquel que, hermanos, que la merece. Dios no solamente nuestro Salvador, pero Él merece ser reverenciado y su justicia y su santidad no puede ser ignorada, mis hermanos. Algunos piensan, no, pues yo peco aquí, nadie me dice nada, por eso a mí no me gusta ir a esa iglesia, que es que allá le recuerdan a uno lo malo que uno es. Mira, hermano, por más que se esconda debajo de la tierra, dice el Salmo, ahí estás tú. Y no importa, lo único que usted tiene que hacer es venir corriendo a los pies de Cristo. Él extiende ahora al mundo entero una oferta de gracia. Si no fuera usted, amado hermano, si no fuera por la redención divina, usted y yo estaríamos, probablemente en mi caso, estaría en el infierno ahorita. Hay otro texto, hermanos, que usted no se le debe olvidar. Vamos terminando esta mañana. Romanos 12:19. Yo estoy tratando de darle a entender a usted que el pecado es nuestro enemigo, que el pecado merece un castigo. Por eso usted que está jugando con el pecado, tenga mucho cuidado. Usted va a intentarlo otra vez por otro lado. Usted va a intentar prosperar. Es que yo quiero echar para adelante, pero ¿qué será? Voy a ir donde el brujo, voy a ir donde... No, el pecado, hermano. Punto. Y si usted trata ese pecado con la ayuda del Señor, Dios le va a ayudar, hermanos. Por eso Él dejó una iglesia. Por eso Él dejó un pastor. Que usted primero va a los brujos, al psicólogo. Qué triste, qué vergüenza que un cristiano vaya a un psicólogo y peor a un psiquiatra. Y tiene que pagar. Y no viene a donde su pastor por el orgullo que hay, sabiendo que el problema suyo es espiritual. Hay cristianos que pagan su seguro para ir a un psicólogo, pero no vienen a Dios a través. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cristianos van a psicólogos aquí, aunque usted no crea. Van a pedir ayuda a un inconverso, probablemente homosexual, alcohólico, promiscuo. Y el cristiano le está pidiendo ayuda al diablo, al mundo, para que le ayude a solucionar su problema de pecado. ¿Y Cristo? Romanos 12:19. La Biblia, hermanos, está en contra de la psicología. Los dos que generaron o autores de la psicología, Freud y Skinner, se declararon totalmente
ateos. Y ellos dos se pelean entre sí mismos, ni saben qué es lo que creen. Y cristianos yendo a un psicólogo, anticristianos, antibiblia, y usted tiene que ir allá. Le cree más a un médico que a lo que dice la palabra de Dios. Su problema no es psiquiátrico, es espiritual. Su problema no es psicológico, es espiritual. Porque lo espiritual puede dominar y controlar lo psiquiátrico y lo psicológico. Porque el Espíritu Santo trabaja en el corazón, en la mente, hermanos, en su espíritu, y va la obra de salvación puede y quiere y lo hace. Toma el control de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Romanos 12, 19 dice la Biblia: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo afirma primero de que Dios, la reacción de Dios hacia el pecado. ¿Qué dice Dios? Mía es la venganza. ¿Cuál es la reacción de Dios hacia el pecado? Diga conmigo: mía es la venganza. También afirma la necesidad del castigo cuando Él dice: yo pagaré. No se lo olvide, yo pagaré. Este castigo es más que un simple abandono del pecador, es una condenación, es un estado del alma perdida que ya lo miramos. Ahora, el castigo que es para los cristianos, ya dijimos, es una demostración de amor hacia nosotros. Pero la retribución para los que no son salvos es una manifestación de la ira divina. Ahora, Él ha provisto la solución para este asunto. ¿Recuerda el versículo Isaías 53? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nosotros merecemos ser castigados por el pecado. Esa palabra castigo ya no le gusta a la gente. Pero por más que usted quiera cambiarla por otras cosas, siempre el ser humano quiere buscar el culpable en otro individuo. Usted puede mirar cuando Adán y Eva pecaron. Dios le dice a Adán: ¿qué pasó, Adán? Y Adán dice: la mujer que me diste. ¿A quién le echó la culpa? ¿A quién? A Dios. La mujer que me diste. Y obviamente a la mujer. Luego le dice a la mujer: ¿qué pasó? El diablo. ¿Se ha leído la Biblia, no? No, hermano, deje jugar ese juego satánico y pueda decir, como dijo David, como dijo Nehemías, como dijo Daniel: hemos pecado, he pecado. Hasta ahí donde Dios quiere que usted pueda venir hoy a Él y decir: he pecado. Si usted no es salvo, si usted no está seguro de su salvación, la única solución es que usted crea en el Hijo y tenga vida eterna. Pero si usted rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira, ahí está el castigo, de Dios está sobre él. En otras palabras, donde usted ande, ahí arriba está la ira de Dios. Usted se va para allá: ay, no, es que el problema es el país, me voy para Estados Unidos. Aquí va la ira de Dios. Es que el problema es Bogotá, es que la alcaldesa, y se va por allá y se mete en la selva. Ahí está la ira de Dios. La ira de Dios está sobre él. Y usted sigue para allá y para acá, y ande. El problema es la desobediencia. Y sabe, usted paga su mismo pasaje para ir a donde sea, como Jonás. Dios le mandó a Nínive, él se fue para el otro lado, para Tarsis, para el otro, y él pagó su pasaje, pero él llevaba ahí la ira de Dios, y él tuvo que meterlo en un pez, tratarlo, humillarlo, castigarlo, y Dios pagó el pasaje de vuelta. Obviamente a Jonás no le gustó el medio de transporte, como a algunos de ustedes no les gusta el medio de transporte, cómo Dios los vuelve a traer. Pero el problema no es solo la situación, hermano, el problema es el pecado. Su falta una y otra vez. Y me imagino que ustedes son los que dice: ahora sí,
Vamos a echar para adelante, y hace un negocio y pone otra cosa y pone otro negocio y lo mismo, de mal en peor. Y peor a otros. No, el problema es la mujer que tenía, me va a conseguir otra. Y yo no estoy dando chistes aquí, hermano. Así son personas. Y su vida es peor. El problema no es el otro, el problema es nuestro pecado. Por eso Dios dice en Hechos 17:30, pero Dios, siempre Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que vengan a Él. El que Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y cuando un cristiano vive en santidad, en pureza, no vamos, hermanos, a experimentar la disciplina del Señor. La santidad siempre ha sido y será el mejor negocio del cristiano. En Hebreos 12 dice para que participemos de su santidad. ¿Por qué le huye a la santidad? ¿Por qué le huye a la obediencia? ¿Por qué tiende siempre a ir a lo malo, al pecado, a la maldad, a las malas amistades, a la mala música, a estar mirando porquerías en internet? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabe que eso destruye su vida. Y no estoy hablando aquí con religiosos, hermano, estoy hablando con cristianos que sabemos que batallamos todos los días con el pecado. Por eso necesitamos la Biblia, la oración, la iglesia. Es lo básico, hermanos. Pero no quieren entender esto. Pastor, es que usted no me entiende. No, usted no entiende la Biblia. Y por más que usted quiera luchar en sus fuerzas, va a terminar su vida igual y peor. Porque hay una retribución y hay una disciplina por el pecado. ¿Por qué no viene hoy a Dios y le dice a Él lo que dice Proverbios 28:13? El que oculta sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya deje de estar jugando con ese pecado. Aléjese de esa inmundicia, hermano, para que Dios le bendiga. El pecado siempre va a producir un resultado negativo. Si usted es cristiano, hermano, ya deje ese pecado de la insensibilidad, de la infidelidad. Hermano, congréguese fielmente, lea su Biblia, aléjese de la mundanalidad, deje esas malas amistades y busque a Dios con todo su corazón. Nadie ha perdido con consagrarse a Dios. Nadie ha perdido nada bueno por servir a Dios. Al contrario, gana mucho. El que pierda su vida la ganará, pero el que quiera ganar su vida la perderá. No funciona como el mundo hace entender que funciona. Hermano, la mejor vida es una vida consagrada, una vida santa, una vida pura. Es la vida que trae bendición, es la vida que trae prosperidad, es la vida que trae plenitud. Deje tanta religiosidad a un lado y por favor ya comprométase con Dios. Señor, ayúdanos a entender la Biblia. Trata con tu pueblo, Señor. Trata con tus hijos que son rebeldes y ayuda a los que no son salvos a que hoy puedan ser salvos. Si hay alguna persona esta mañana que no tiene la seguridad de su salvación, usted no está seguro de que si muere va a ir al cielo, mire, por favor, venga a Cristo. Él quiere salvarle, Él quiere perdonarle, Él quiere darle vida nueva. Pastor, ¿qué tengo que hacer? La Biblia dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Haga una oración si usted no tiene seguridad de su salvación y sabe que si se muere va a ir a la condenación eterna en el infierno. Hoy pídale a Cristo que le salve. Dígale a Dios lo siguiente, dígale: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo. Creo que Él murió por mí en la cruz y resucitó para darme la vida eterna.
Te pido, Señor, que salves mi alma. No quiero ir a la condenación del infierno, aunque la merezco. Sé que Cristo fue castigado por mis pecados y es el único que me puede dar salvación, perdón. Ayúdame, Señor. Si usted es cristiano, hermano, mire, dígale a Dios: Señor, aviva mi vida, restáurame a como era antes, Señor. Quiero ser un cristiano avivado, quiero ser un cristiano de oración, quiero ser un cristiano que predica a otras personas, quiero ser un cristiano fiel. Dígale: Señor, restáurame, no permita que el pecado me engañe, me destruya. Ayúdame, Señor, clame a Dios. Dígale: Señor, santifica mi vida. Suplico, precioso Espíritu Santo, que trabajes en la vida de cada hijo tuyo. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén.